¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hypertech. Mi nombre es Daniel Tinajero. Estoy muy contento de que estén conmigo en un episodio más. Ya tenía ratito que no nos escuchábamos y les agradezco de verdad la gente que se ha tomado el tiempo de escuchar los episodios anteriores, que me han mandado mensaje preguntándome que cuándo va a haber un episodio nuevo y también sugerencias de temas como quieren más tips y consejos y yo feliz de dárselos. Así que bueno, pues les agradezco toda esa retroalimentación porque al final esto pues es pues suyo. Al final del día, lo poco, mucho que sé, lo que voy aprendiendo, pues me gusta compartirlo. Y bueno, pues el día de hoy uno de los temas que ya tenía pendiente era cómo crear un podcast. Durante la pandemia, en el 2020, estuvimos viendo un boom con creación de podcasts. Muchísima gente se animó, ya sea porque siempre habían tenido esas ganas o porque querían, pues, de alguna manera estar acompañados durante la pandemia y hablar, pues, del tema que quisieran, del tema que saben, del tema que pues, del que son expertos o iban y preguntaban, ¿no? Y eso me da también a mí, pues, mucha satisfacción porque eh, crear un podcast no es nada fácil, ¿no? Anteriormente era muy, muy difícil. Tenías que tener, pues, ciertos requisitos, equipo y espacio. Y hoy en día, gracias a los teléfonos móviles, a las aplicaciones, pues es mucho más sencilla la parte técnica. Y bueno, pues el verdadero trabajo viene en investigar el tema, en conocerlo, en manejarlo, en ir a preguntar. Y bueno, pues eso es lo que trato de hacer con Hypertech. Al final, un podcast de tecnología, yo no quiero que sea un podcast de tecnología más, sino un podcast que, como lo dice el eslogan, la tecnología como un aliado. Así que bueno, pues lo estaremos haciendo por lo menos cada dos veces al mes, quincenal. Creo que es un formato que también está gustando mucho. Y bueno, pues este era el tema, la asignatura pendiente de cómo crear un podcast. Y bueno, pues esta es la primera parte, ¿ok? Porque la segunda voy a tener aquí a unos podcasters que la verdad lo han hecho muy, muy bien, que son cuates, los quiero mucho, no se los voy a adelantar. Así que nada más esténse así al pendiente eh, con el suspenso, ¿ok? Pero va a estar muy, muy bueno, porque obviamente yo les voy a hablar, les voy a dar tips, pues desde la parte que yo sé, desde lo que conozco, pero también, bueno, pues siempre es interesante tener otro punto de vista de cuáles son las complicaciones, ¿no? Porque más allá de la parte técnica, bueno, pues cuáles son las complicaciones de poder mantener un podcast, de poder llevarlo. Lanzarlo es súper, súper sencillo, pero mantenerlo creo que es la parte más difícil, ¿no? Entonces, bueno, así que el día de hoy, no quiero decir que es una masterclass, tampoco quiero decir que es un webinar. Eh, yo les voy a dar tips, vamos, les sugiero que vayan por lápiz y papel o agarren la app de notas y bueno, pues vayan ahí haciendo su listado, si te estás animando o si estás haciendo un podcast y necesitas ayuda, necesitas algunos consejos, pues voy sacando de aquí algunos tips, ¿ok? Que lo fui armando en varios puntos, en realidad son 2, 4, 6, 8 puntos los que yo fui preparando para todos ustedes. Y lo primero, o sea, vamos a empezar ya a hablar acerca de cómo crear tu podcast, cómo lanzarlo, ¿ok? Eh, bueno, todo el mundo habla incluso he visto ahora más que nunca cursos, ¿no? De cómo lanzar tu podcast y yo te preparo la verdad es que muchos de estos cursos pues pintan bastante bien. Algunos se me hacen excesivamente caros, cuando las herramientas para hacer un podcast son sumamente accesibles, son gratuitas. Así que bueno, si tú vas yo no estoy en contra de estos cursos, mientras más nos profesionalicemos, mucho mejor, pero bueno, siempre ve revisando dos cosas. Primero, más allá del contenido, porque la información está disponible, tú puedes entrar a YouTube o escuchar este episodio, mandárselo a tus cuates y pero el segundo punto que te diría más importante, o el primero, porque les decía el primero era, ¿quién te va a dar ese curso? Si es una persona que la busca, si no tiene presencia en redes o no tiene un podcast o el podcast que tiene el último episodio desde hace 3, 4, 5 años que me ha tocado, ¿no? Último episodio del 2017, pero lo siguen promocionando.
aquí ya hay algo que debería darte un foco rojo. Lo segundo, esa persona, ¿de qué te va a hablar? Si te va a hablar de cómo elegir el tema y entonces mucha teoría, está padre, pero al final, hoy en día, la forma en la cómo se hace un podcast ha cambiado. Déjenme platicarles muy rápido. Cuando yo inicié con el podcast que anteriormente pues llevaba mi nombre, Daniel Tinajero, que siempre ha sido tecnología, yo inicié con las bases que yo tengo de la carrera, que era al final como un programa de radio, estar frente al micrófono, platicar de cualquier tema y bueno, pues ya empezar a la edición, que en ese entonces era un poco más engorroso porque tienes que hacerlo en la computadora, eh, y luego los ruidos, los espacios, bueno, era realmente muy, muy engorroso. Hoy en día es sumamente sencillo hacer un podcast. Yo lo que quiero es que tú sepas que, uno, los podcasts están creciendo muchísimo. La gente está animando a escuchar más podcasts por los traslados, en el metro, en el gimnasio, en lo que haces la limpieza. La verdad es que la gente está muy abierta a escuchar los podcasts y algo que tiene el mundo del podcasting es que se está comentando tanto que, bueno, pues todos nosotros tenemos diferentes áreas y temas de interés, ¿no? Como puede ser ahorita tú la tecnología, como puede ser también, no sé, cosas de bienestar mental, de salud física, y entonces vas escuchando estos podcasts que te van nutriendo de estos diferentes temas. Y bueno, pues eh, yo no quiero llegar a esta parte de vamos a ser puristas en el sentido de, no, 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 es que, bueno, para tener un podcast tú debes de tener el micrófono de última edición y la computadora y el software y un espacio. No, eso ya no se usa, eso ya pasó, eso ya fue, eh, que es muy padre, pero hoy en día puedes hacer tu podcast desde tu smartphone. Desde tu smartphone puedes empezar a hacer tu podcast. No, no tengas miedo, no pongas el pretexto, es que no, no tengo el micrófono y no tengo el estudio y es que yo veo podcasters así súper famosos en YouTube y tienen el estudio. No, esto ya es pues cosas agregadas que le vas dando como ese plus, porque al final a eso te dedicas o a eso se dedican y lo están haciendo de una manera en la que también a lo mejor están ganando dinero. Pero si tú lo haces por hobby o estás empezando y no está mal que tengas en tu mente esta idea de ir creando un podcast más profesional, pero si en este momento solo cuentas con un smartphone, con eso hazlo. Ahorita te voy a dar todas las herramientas, desde lo básico hasta lo avanzado, pero esto es principal, ¿no? Lo que yo quiero que tengas muy claro es que pretextos siempre va a haber, entonces elimina los pretextos. Em, es que no tengo el equipo, tienes un smartphone, seguramente tienes un smartphone con eso. Es que no tengo un espacio, tienes una toalla, perfecto, pues con la toalla para que no se escuchen los ruidos. Que este es un tip de radio. Cuando necesitabas grabar y no estabas en cabina, bueno, te ibas a tu rinconcito o adentro del closet con una toalla y te metías con tu microfonito y eso era padrísimo, ¿no? Porque ya lo que haces es eliminar el ruido de alrededor, los posibles sonidos ambientales y quedaban, de hecho, muchos reporteros todavía siguen usando este truco cuando hacen alguna transmisión y queda bastante bien, ¿no? Son cosas que vas aprendiendo, son pequeños tips. Así que mira, pretextos sobran, ¿ok? Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí. ¿Qué es lo que necesitas hacer para crear tu podcast? Lo primero es escoge tu tema. Elige la temática del podcast. Esto es bien, bien importante, porque si tú vas a hablar acerca de no sé, oye, a ver, yo quiero que ahorita en este momento te preguntes, yo quiero un podcast, pero ¿de qué voy a hablar? De los osos, ¿no? ¿Pero qué sé de osos? ¿Qué conozco de la naturaleza? ¿Qué conozco de cómo viven? ¿De qué se alimentan? Tiene que ser un tema que manejes, un tema que tú pues conozcas ampliamente o que estés preparándote, que estés también dispuesto a estudiar, que estés dispuesto a meterte, porque lo que vas a transmitir, la gente, quien lo escuche, va a decir, ok, este cuate sabe o no sabe, punto. Y ya de ahí depende gran parte del éxito de tu podcast, si la gente te escucha o no, la credibilidad que vas a tener. Entonces, si a ti toda la vida te ha gustado flores y te has dedicado a la jardinería, pues entonces puedes hacer un podcast sobre tips de cómo tener un jardín en el hogar, cómo ir creando tu invernadero. Si toda la vida te has dedicado a la educación, por ejemplo,
pues bueno, puedes hacer un podcast para maestros o un podcast para padres, ¿no? Entonces, realmente encuentra esa área. Yo siempre les digo, un podcast tiene que ser algo que te gusta. Entonces, tiene que ser un tema que te apasione, que sea por hobby, si son los discos, si es la música, la política, pero que realmente conozcas. Porque, bueno, pues de repente dices, no, pero pues yo veo que lo que está jalando es hablar de TikTok. Entonces voy a hacer un podcast sobre TikTok, se me ocurre, ¿no? Y en tu vida has tenido una cuenta de TikTok, entonces, bueno, te irás metiendo, sí, pero esto te va a llevar más tiempo. Y siempre lo que te apasiona, no lo vas a hacer como trabajo, no lo vas a ver como algo que te pese. Y eso es de vital importancia. En el punto número 2, crea tu guión. A ver, cuando yo, por ejemplo, daba clases de comunicación y hacíamos guiones, hay guiones muy avanzados, pero yo siempre les decía, hagan guiones básicos, ¿no? Si ya tienes definida cuál va a ser el tema de tu podcast, por ejemplo, hablemos de este, que es tecnología. Perfecto. El programa del día de hoy es cómo hacer tu podcast. Entonces escribes cómo hacer tu podcast. Yo siempre les recomiendo hagan bullets por completo. En mi punto número 1 voy a hablar de la introducción. Número 2, mi experiencia como podcaster cuando inicié. Número 3, escoge el tema. Número 4, crea tu guión. ¿Por qué? Cuando te guías por bullets, es mucho más sencillo que vayas viendo cuáles son los temas de los que vas a estar hablando y entonces los explicas mucho más sabroso, más suelto, con tus propias palabras, que si estás escribiendo. Ahora, si a ti te funciona primero escribir todo tu script y hacer todo tu script y luego leerlo, asegúrate también que no se escuche como si estuvieras leyendo, porque eso aburre. Yo siempre lo que hago y lo que propongo es, si te funciona, escribe, muy bien, pero después dale unas 2, 3 leídas. Te vas a dar cuenta que a la cuarta, quinta vez, cuando ya estés frente al micrófono, lo que va a pasar es que te vas a soltar y vas a empezar a hablar. Incluso te van a salir ideas que no tenías en el primer guión. A mí me funciona con los bullets. Entonces, bueno, pues eso es lo que ustedes pueden hacer. Yo, eso es lo que les sugiero, una estructura. Seas la persona más estructurada o la persona menos estructurada, siempre tener un guión, una guía de los temas, porque imagínate, yo te hablo de cómo hacer un podcast y de repente te empiezo a hablar de cómo empecé y luego me brinco a, pues mira, las portadas y entonces, y finalizo con el guión. Lo que hago es que la gente se va a perder, ¿ok? Entonces esto es bien importante que decidan cómo hacer su guión. Para mí, bullets y punto. Ok, graba. Este es el punto número 3. Graba. Ok, afortunadamente y demos gracias al universo, a Dios, a Buda, a quien ustedes quieran, que tenemos la aplicación Anchor FM. Así tal cual lo pueden buscar Anchor en la Google Play Store o en la App Store o Anchor.fm en sitio web. Es una aplicación buenísima. Y ahora que estaba platicando con varias personas que me pedían como esta asesoría de cómo hacer su podcast, yo inmediatamente les decía, váyanse a Anchor, y me decían, Anchor. Yo daba por hecho, error mío, que todo el mundo conocía Anchor, pero no. Anchor es una plataforma dedicada a crear podcasts, dedicada a ayudarte a crear, a editar y distribuir tu podcast, punto. Y no me están pagando menciones, ¿ok? Pero es la herramienta que yo uso. Anteriormente utilizaba una que es Spreaker. Spreaker, a pesar de que tenía una versión gratuita, te daba cierto límite de episodios y después tenías que borrar. Con Anchor es gratuito, infinidad de episodios disponibles y los distribuye en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Pocket Cast, bueno, muchísimas más plataformas. Y la verdad es que la aplicación también está muy bien. Si tú no tienes un micrófono, si no tienes, a lo mejor no cuentas con una computadora, tienes un smartphone, te decía al principio. Entonces, bajas la aplicación y lo primero que vas a ver es una opción de herramientas y un microfonito y dice grabar. Tú le vas a picar ahí en grabar y inmediatamente ya puedes empezar a grabar tu podcast desde tu smartphone. Además, esta aplicación tiene efectos de sonido para meter fondo y transiciones, así algunos efectos de transiciones o algunos efectos de sonido que me parece buenísima. Y si utilizas Spotify, también puedes pues, aprovechar algunas herramientas porque Anchor fue adquirida hace ya algunos años por Spotify. Entonces esto hizo que, bueno, pues puedas meterle canciones, puedas meterle ahí encuestas y esto obviamente es un plus para la gente que escuche tu podcast
en Spotify y que tenga cuenta premium, por supuesto. Si no, bueno, van a escuchar segundos de la canción. Pero realmente me parece muy interesante porque anteriormente pensar en añadir canciones en un podcast era imposible por los derechos de autor y si no te quieres aventar una demanda, ¿no? Entonces, el día de hoy, la verdad es muy fácil. Esta aplicación lo ha simplificado todo. Eh, Anchor FM, grabas, le añades tus efectos, unos 3 4 clics. Además, es muy intuitiva la aplicación. Pones lo de preguntas y respuestas si quieres hacer una encuesta ahí con tus fans en Spotify, le añades canciones. La verdad es que es muy intuitiva la aplicación, muy sencilla de utilizar, gratuita. Lo único que te pide es un correo, una contraseña y listo. En cuestión de segundos publicas tu episodio y lo distribuyes. Ahora, si tú ya tienes micrófono, bueno, pues entonces puedes utilizar aplicaciones o softwares como, en mi caso, GarageBand. A mí me encanta utilizar GarageBand. Es una aplicación para Mac. Es muy sencilla. Lo único que haces es empiezas a grabar y bueno, ya pues tú ya le quieres meter cosas de producción, pues ya vas ecualizando, ya le vas metiendo algún filtro, ya le vas metiendo ahí algún efecto y bueno, pues fondo de música y estas cosas lo exportas en MP3 y a través de Anchor puedes subir tu archivo ya editado. O si utilizas Audacity, también nada más cargas ya tu archivo y lo publicas. Obviamente le pones un nombre, una descripción y Anchor se encarga de todo lo demás. Te olvidas de distribuir, de que, ay, tengo que ir anteriormente tenías que ir a un portal exclusivo de podcasters en Spotify y a otro portal de podcast de iTunes y luego tenías que enviarlo a Google. Bueno, dependiendo de donde tú quisieras estar. Anchor se encarga de distribuirlo y completamente gratuito. Esto es la parte de graba y publica, ¿ok? Así que bueno, ¿hay otros sitios para publicar? Sí, pero en lo personal te recomiendo Anchor. Lo siguiente, diseña la portada. Ay, ¿qué pongo de portada? ¿Y me pongo yo en la cara o no me pongo? Y si pongo una florecita, primero, pasa lo mismo que con el diseño con el guión. ¿De qué vas a hablar? Si vas a hablar de flores, bueno, pues es muy probable que tenga tonos verde y que tenga algún elemento de la naturaleza, alguna florecita, ¿no? Si vas a hablar de tecnología, bueno, es muy probable que tenga algunos efectos o diseños que se vean así, que relacionemos con tecnología, los colores, ¿no? Si vas a hablar, por ejemplo, de salud, ¿no? O de ejercicios, bueno, pues muy probable. Ahora, no te rompas la cabeza, entra a canva.com o baja la aplicación de Canva, que es gratuita. Hay una versión pro para cuando ya quieres usar algunos elementos, algunos efectos, algunas fotos que ya obviamente requieren de la suscripción de pago, pero si no quieres pagar y nada más hacer tu portada, entra a Canva, busca podcast y te van a salir miles de plantillas gratuitas para que tú puedas crear la portada de tu podcast, ya sea que tú utilices una plantilla que ya está prediseñada o tomas de referencia alguna y le haces unos ligeros cambios, obviamente le añades tu nombre y lo exportas en PNG, en JPG, para que lo cargues en tus podcasts. La verdad es que yo es lo que recomiendo, así de simple, así de sencillo, parece magia, no lo es, pero así parece, ¿ok? Ahora, el siguiente punto, ya me perdí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto punto, reúne el equipo. Ok, ya me dijiste, Daniel, que lo puedo hacer con solo mi smartphone. Perfecto, ya llevo rato haciéndolo eh, con el teléfono, con Anchor, pero a mí me gustaría ya profesionalizarme. ¿Qué equipo me recomiendas? Micrófono. Hay unos muy buenos que son los Rode, así búscalos en Amazon, Rode, pero te estoy hablando de que si ya le quieres invertir, una inversión bien, digamos, y que te da muchísima calidad, casi la edición que haría sería la mínima, porque así me pasa a mí, es con el micrófono, el Blue. Los Blue son buenísimos, además de que no nada más te sirven para podcast. Si estás en una videoconferencia, lo puedes utilizar. Si estás jugando, incluso cuando vas a hacer entrevistas uno a uno, el que tengo yo aquí es el Blue Yeti. Y bueno, pues tiene 4 o 5 modos. Uno es para cuando vas a grabar un podcast, nada más recibe la voz de frente. Cuando vas a hacer una entrevista, recibe voz tanto de frente como de atrás. O cuando es sonido, quieres grabar sonidos ambientales, bueno, pues abre, ¿no? La verdad es que es muy buen equipo. Estoy muy contento. La edición que hago es muy mínima. Realmente el micrófono hace
absolutamente todo. El ordenador, bueno, si tienes Windows, Audacity, si tienes Mac, GarageBand, yo no necesito más. Con GarageBand editas, ya te decía, ecualizas, le vas a ir aprendiendo. Hay muchísimos tutoriales. Si tú ya te quieres ir a ver algo más pro, vete a los tutoriales. Pero si no, el mismo GarageBand te va dando ahí algunos efectos, efectos de narrador, profesional, y dependiendo también cómo te guste, bueno, pues vas a poder. Yo siempre sugiero que la voz sea lo más limpia posible. Si le quieres agregar música, hay varios sitios de música sin derechos de autor que puedes poner en los fondos, que son los que yo utilizo aquí en Hypertech. Uno de ellos es, bueno, precisamente la librería de YouTube, sobre todo si vas a subir tu podcast a YouTube, bueno, pues ese no vas a tener ningún problema porque YouTube te baja el video por derechos de autor, son canciones ya autorizadas por YouTube y que puedes utilizarlas, ¿ok? El mismo GarageBand también tiene efectos, transiciones, una aplicación muy, muy completa y además gratuita. Otra cosa, hago paréntesis, hablando de esto de la parte de los podcasts y que cómo se hacía anteriormente, casi casi era un ritual y me siento y a la gente que nos gusta hacer podcast, que nos gusta hacer radio, pues sí, estamos más acostumbrados a hablarle al micrófono y bueno, pues a veces es un poco complicado estar viendo a la cámara. Hoy en día eso ha cambiado, ¿no? La gente consume podcast, pero también te pueden ver por YouTube y entonces hay que estar frente a la cámara, ya uno medio se pasa la mano porque algo que no sé a ustedes les pasaba, pero cuando escuchabas a los locutores, bueno, todos imaginabas de una forma y a lo mejor vestidos de cierta forma y cuando los conocías, pues todos chamagosos y la cara no tenía nada que ver con la voz. Y bueno, eso ha ido cambiando, ¿no? También somos más visuales, el contenido en video está creciendo muchísimo. Este es un tip. Si vas a darle promoción a tu podcast por redes sociales, pues trata de sacar algunos clips, ya sea con tu voz o si te puedes grabar, como en este caso, bueno, pues puedes incluso aprovechar para subirlo a redes sociales. Y el octavo punto, perdón, el séptimo punto es edita. Les decía, GarageBand, Audacity, Anchor, tres herramientas gratuitas, súper funcionales para editar, para añadir música, para crear efectos, para ecualizar, absolutamente todo. Y el último punto es difunde. Ok, si yo ya no me voy a preocupar porque lo tengo que mandar a diferentes sitios, porque eso lo va a hacer Anchor, ¿no? Lo va a distribuir. Necesitas difundir, necesitas decirle a la gente, oigan, hey, acabo de abrir un podcast, acabo de publicar un podcast y mi podcast es sobre florecitas. Entonces, amantes de las florecitas, aquí hay un nuevo espacio. Necesitamos definir primero nuestras redes sociales y eso es importantísimo. ¿Necesitamos estar en todas las redes sociales? No. Procura estar en una, dos, tres, pero que esté ahí tu nicho, tu audiencia. Si yo voy a hablar de tecnología, bueno, pues voy a tratar de estar a lo mejor en Instagram y en TikTok y a lo mejor lanzando algunos tweets. Si voy a hablar de moda, bueno, pues principalmente me voy a Pinterest y me voy a Instagram. Si voy a estar hablando de política, me voy a Twitter y probablemente haga una página de Facebook. Tú vas a ir conociendo a tu audiencia. Tampoco te satures, porque uno de los problemas que también tienen los podcasters, ya produje, ya edité, ya distribuí, pero ahora necesito difundir mi podcast, ¿no? Y más si, por ejemplo, no te dedicas a esto, lo estás haciendo por hobby, bueno, no te rompas la cabeza. Tienes muchas herramientas, una de ellas es Headline. Con esta aplicación lo que tú vas a hacer es que simplemente vas a poner la URL de tu podcast y te va a ir haciendo clips para Instagram o para Story y bueno, tú ya les dando el diseño. De todos modos, los links los voy a ir poniendo aquí en los comentarios, tanto del podcast como del video, para la gente que está en YouTube y para la gente que está escuchando en podcast, bueno, van a estar ahí todos los links de todas estas herramientas y es muy sencillo, es una aplicación gratuita, muy fácil de utilizar, te da los clips, pum, 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 y los vas publicando a lo largo de la semana, a lo largo del mes, dependiendo de la frecuencia en la que tú publiques tus episodios. La verdad es que está hoy más que nunca una forma muy sencilla de lanzar podcasts, de distribuirlos, de difundirlos, y es importante, ¿no? Porque luego los lanzas y nadie se entera, o hablas con tus amigos y te dicen, ¿tienes un podcast? No sabía que tenías un podcast. Entonces, es bien, bien, bien importante que difundas, que sí lances pequeños posts,
¿no? Con los highlights de tu podcast, ¿no? ¿Cuáles son esos temas principales, esos puntos principales por los que la gente se va a enganchar a escuchar tu podcast? Consejo final, no te preocupes por los números. Hay mucha gente que me dice, oye, pero es que yo no tengo las reproducciones que tienen otros. Cada podcast es un mundo aparte, cada quien tiene su público, este mundo es muy, muy grande. Eh, Cuando yo comencé este podcast veía 8 o 10 reproducciones y decía, Dios mío, no, mejor ya me voy a ir a mi casa, no voy a hacer nada. Y conforme fue pasando el tiempo, esto fue creciendo, empecé a encontrar mi público, mi audiencia, la gente le empezó a gustar, empezó a conectar conmigo, les gusta como, a lo mejor cómo doy la información, lo que platico, yo qué sé, mi voz, ¿no? Y de alguna manera hoy en día estoy casi en las 9,000 reproducciones, lo cual estoy muy, muy contento y lo agradezco infinitamente porque es algo que a mí me gusta y que, bueno, me gustaría hacerlo más seguido, pero bueno, también el trabajo exige un poco, pero no te preocupes por eso. Mientras tú tengas un tema y lo domines, lo conozcas, te apasione, créeme que esa es la fórmula para que entonces tu podcast vaya encontrando su audiencia. Ujú. Si lo estás haciendo porque a ver si esto me genera dinero, no te va a funcionar, punto. Te tiene que apasionar, te tiene que gustar y tienes que conocer el tema. Ahora, es importante que también, sugerencia, porque esto le pasa a muchos podcasts, sobre todo muchos podcasts que escuchaba al principio y que ya no escucho. La temática siempre es la misma, ¿no? Em, no sé, Coca-Cola. Pero cada episodio es sobre Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola. No sé, fulanita toma coca, sutanita toma coca, fulanito toma coca. Llega un punto en el que dices, sí, y luego, entonces es importante que le metas variedad, que metas otros puntos de vista, que te arriesgues. Eso es importantísimo. Arriesgate, rompe las reglas, no pasa nada. Mira, lo peor que puedes pasar es que ese episodio no gustó y lo repites o ya cambias la fórmula, pero tú vas a ir encontrando la fórmula que a ti te funcione. Trata de salir de la rutina, que no sea el mismo tema siempre, aunque el eje central sea el bienestar, pero bienestar puedes hablar muchísimas cosas, ¿no? Si es de bienestar, se me ocurre, más allá de cómo hacer ejercicio, cuáles son los pretextos más comunes que pone la gente para no hacer ejercicio, ¿no? O una persona que bajó 100 kilos, testimonio, o sea, hay muchísima tela de donde cortar, pero tratemos de no enfrascarnos en un mismo tema y manejarlo de ahí. Si esa fórmula me funcionó porque al final se desgasta y la gente se cansa, ¿ok? Entonces, bueno, ese es mi humilde opinión, mi humilde consejo. Espero les haya gustado. Si tienen dudas, por favor, ya sabes que me encuentras en redes sociales, @Daniel Tinajero con Y, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn y cualquier duda. Oye, escuché este episodio, pero tengo duda en cómo distribuir, mándame. Yo con mucho gusto les voy a estar ayudando. Y bueno, pues la idea es que cada vez sea más gente que se anime, pierda el miedo. El micrófono no muerde, sé que impone, pero una vez que lo haces, ya empiezas tú a descubrir el bello mundo del podcasting. Hablando del bello mundo del podcasting, el próximo episodio eh, voy a tener aquí a unos podcasters, amigos míos, eh, que también lo han hecho muy bien. Y bueno, pues vamos a estar aquí revelando y les voy a sacar algunos secretos de cómo principalmente la constancia y los principales problemas cuando ya tienes un podcast. Así que ahorita ya tuviste la primera parte de cómo crearlo, así que tienes tarea. Si ya tienes un podcast, ve puliendo qué cosas te faltaron, qué cosas necesitas hacer. Si apenas te vas a lanzar, mándame también tu podcast por redes sociales. Aquí va mi podcast. ¿Qué opinión me das? Vamos, yo qué puedo decir, ¿no? Pero pues siempre puedo opinar algo eh, y me encantaría escuchar sus podcasts también del tema que sea. A mí la verdad es que me gusta escuchar de todo tipo de tema, así que mándenmelo. Yo feliz, feliz de escucharlos y bueno, pues también para compartirlos en redes y de mis invitados del siguiente episodio, pues vamos a ir hablando de la constancia, los principales problemas, porque que si hay problemas, parecía que no,
pero muchísimas secretillos más que a lo mejor los podemos sacar a nuestros invitados. Así que bueno, si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo que lo recomiendes en redes sociales, me etiquetes cuando lo estés escuchando, me mandes un mensaje si tienes alguna duda, algún comentario, alguna queja, sugerencia, todo aquí el buzón está abierto y bueno, pues también mándenme sus podcasts para poderlos escuchar. Ok, recuerda que este episodio y este podcast, Hypertech Podcast, lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Pocket Cast, Castbox y bla, bla, bla. Muchísimos lugares, tu preferencia. En YouTube, el canal es Daniel Tinajero. Suscríbanse. Y bueno, pues me pueden seguir en redes sociales. Muchas, muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Nos estamos escuchando. Y recuerda, Hypertech, tecnología como un aliado. Adiós.